Libro Creciendo en Santidad. El papel que juega Dios y el papel que juegas tú. Por R.C. Sproul. Capítulo 3. Hacer lo correcto. Tendemos a tomar nuestras decisiones basándonos en lo que es oportuno, agradable o beneficioso. Sin embargo, como cristianos hemos sido llamados a sentirnos motivados a hacer lo correcto. Y sabemos que actuar de este modo no siempre es conveniente, agradable o beneficioso. En realidad, podría tener un alto precio. ¿Te has sentido alguna vez frustrado porque quienes tenían autoridad sobre ti no te proporcionaron directrices claras? Ya fueran tus padres, tus maestros, tus líderes o tus jefes, no te explicaron con precisión qué esperaban de ti. Es una de las experiencias más frustrantes del mundo. Cuando inicias tu peregrinaje cristiano, es un asunto de máxima preocupación. ¿Qué espera Dios de ti? Primero vienes a los pies de la cruz. Una vez purificado de tu pecado, exclamas: «Heme aquí, envíame a mí». ¿Qué quieres que haga, Señor? Ver Isaías 6:8. Si no nos queda claro lo que el Señor espera de nosotros, nos sentimos confusos, desalentados, decepcionados, frustrados y, en muchos casos, paralizados. Esta es la pregunta que queremos considerar en este capítulo. ¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Qué espera Dios de sus hijos? A estas alturas del libro hemos considerado el objetivo general de la creación. Las personas fuimos creadas a la imagen de Dios para que pudiéramos reflejar su santidad. Nos referimos a la pregunta del catecismo: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y respondimos: glorificar a Dios. Sin embargo, ¿qué significa glorificar a Dios en este mundo de manera concreta, práctica y realista? ¿Qué quiere decir reflejar la santidad de Dios? Martín Lutero me ofreció una de las respuestas más concretas que conozco a esta pregunta. Declaró que todo cristiano está llamado a ser Cristo para su prójimo. Aunque esta contestación puede ayudarnos en gran manera por lo concreta que es, también cabe la posibilidad de que nos estorbe por resultar engañosa. Tenemos delirios de grandeza cuando cualquiera de nosotros piensa que somos en verdad el Mesías. Ciertamente, no se nos ha llamado a redimir a nuestro vecino de la puerta de al lado. Lutero quería decir otra cosa. Ser Cristo para nuestro prójimo significa que nuestra vida esté tan conformada a la voluntad divina que, cuando las personas nos vean, estén contemplando la santidad de Cristo reflejada en nuestras vidas. Lo creas o no, en nuestra sociedad las personas siguen hoy anhelando ideales y principios. Cuando profesas a Cristo, los incrédulos tendrían ciertas expectativas respecto a ti. Cuando no vives como ellos esperan, se decepcionan, y esto provoca enojo. Pablo mismo nos advirtió de esta realidad en Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Somos llamados a perseguir la justicia, mostrar misericordia y amarnos los unos a los otros. Cuando nosotros, los que llevamos el nombre de Cristo, somos de manera habitual una mala representación de su carácter, el mundo opina, con razón: no hay esperanza para la humanidad, si los cristianos no pueden vivir la vida cristiana. Cuando procuramos la gloria de Dios en todos los ámbitos de la vida, el mundo incrédulo lo nota. Es imposible que no lo haga. ¿Y a qué me refiero con la gloria de Dios? Cuando el término gloria se usa en relación con Él, tiene que ver con su propio ser interior. En un sentido, este ser interior de Dios siempre es y será invisible para todos nosotros. Solo cuando el ser interior de Dios se manifieste de forma externa mediante cosas tangibles, visibles, perceptibles, logramos cierto entendimiento sobre este peso, esta relevancia y esta dignidad divinos.
Leemos sobre estos acontecimientos especiales en la Biblia, donde Dios se revela a sí mismo a través de una teofanía, por medio de una señal externa. Piensa en cuando Moisés vio la zarza ardiente y la columna de nube, o cuando los ángeles se aparecieron a los pastores después del nacimiento de Cristo y la gloria de Dios resplandeció alrededor de ellos. Esta es la gloria de la Shekinah, la dimensión visible, externa, hacia afuera de la gloria divina. Pero principalmente, la gloria tiene que ver con quién Dios es en y por sí mismo. La gloria de Dios alude a quién Dios es, no a lo que Él hace. Esto también se podría afirmar respecto a su santidad. Se refiere principalmente al ser de Dios y no a su actividad. Cuando la Biblia habla de las acciones de Dios, de lo que Él hace para manifestar su gloria, el término normal utilizado es justicia. Lo mismo sucede con nosotros. Primero debemos ser santos en Cristo antes de poder mostrar a Cristo al mundo exterior. La forma principal de cumplir nuestro destino de glorificar a Dios como criaturas hechas a su imagen es por medio de la práctica de la justicia. Una de mis mayores preocupaciones por la Iglesia es lo poco que se habla de la justicia. Incluso en las comunidades mismas, donde se procura los medios de gracia, donde el Espíritu de Dios está presente, donde el pueblo cristiano se toma muy en serio la obediencia a Él, no escuchamos hablar casi nada de la justicia. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la primera vez que tu iglesia predicó sobre la justicia? Ni siquiera nos gusta el término. La nomenclatura del mundo evangélico de hoy es espiritualidad, o piedad, o moralidad. No somos llamados a ser impíos o inmorales y, desde luego, no debemos ser poco espirituales. La Biblia afirma que estamos orientados al espíritu, pero permíteme indicarte algo que te puede chocar. El objetivo de la vida cristiana no es la espiritualidad, ni la piedad, ni la moralidad. La meta de la vida cristiana es la justicia. No tratamos de hacer esfuerzos espirituales, de buscar poder, dones y disciplinas espirituales para poder ser espirituales. Los procuramos para poder ser justos. La espiritualidad es un medio para el fin de la justicia. La moralidad puede practicarse sin tener en vista la gloria de Dios, y solo se puede practicar la piedad en términos de observación externa, religiosa. ¿Qué provecho hay en que una persona eleve sus oraciones, lea 15 capítulos de la Biblia cada día, acuda cada domingo a la iglesia y ponga su diezmo en la bandeja de la ofrenda si no practica nunca la justicia? No debemos apoyarnos jamás en nuestros propios méritos para entrar en el reino de Dios. Solo por la justicia de Cristo podremos comparecer un día delante de Él. Si Dios nos quitara puntos por nuestras iniquidades, pereceríamos en un momento. Salmo 133. Todos lo sabemos, de manera que tendemos a permanecer alejados de ese concepto de justicia. La nuestra está en Cristo. Nuestra justificación se encuentra tan solo en su mérito. Por tanto, no pensemos que tengamos que hablar de justicia. Sin embargo, este Salvador justo, cuya justicia nos redime, es el mismo que nos llama a la justicia. Sin embargo, este Salvador justo, cuya justicia nos redime, es el mismo que nos llama a la justicia. Sí, somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que permanece sola. Si es fe verdadera, permanente, vital, si es lo que Lutero denominaba fide viva, una fe viva, producirá el fruto de la justicia. Esas acciones justas no nos salvarán nunca, ni nos redimirán, y tampoco añadirán una pizca de mérito, pero tienen que estar presentes si vamos a obedecer a Cristo. Jesús declaró: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esto es lo que significa vivir en justicia. Echemos un vistazo a una frase pronunciada por Jesús que me resulta aterradora.
procede del Sermón del Monte, de manera específica, de Mateo 5:20, donde Jesús advirtió: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entiendo por qué tantos cristianos pueden leer esto y permanecer impasibles. Significa que Jesús te exige que seas verdaderamente justo. Una vez más, esto no implica que nuestros hechos justos sean la base meritoria para nuestra justificación. En su lugar, son la prueba segura y presente y el fruto de nuestra justificación. ¿A cuántas personas conoces cuya principal prioridad es la búsqueda de la justicia? El enfoque dramático del Sermón del Monte es el reino del cielo o el reino de Dios. Jesús está indicando que, a menos que la justicia de una persona exceda la de los líderes religiosos de la época de Jesús, no hay forma posible de que pueda entrar en el reino de los cielos. Nuestro objetivo como cristianos genuinos consiste en entrar en este reino. Nuestro deseo es experimentar la consumación de la redención bajo el reino de Dios. Esto significa que nos debe importar la condición a cumplir para poder hacerlo. En Juan 3, como vimos en el último capítulo, Jesús le señaló a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. En Mateo 5:20 declara: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto debemos preguntar: ¿cuánta justicia tenían los escribas y los fariseos? Conocemos la mordaz condenación de la que Jesús hizo tan a menudo objeto a este grupo religioso. Así, sentimos la tentación de pensar que estos dirigentes eran los peores pecadores que encontramos en el Nuevo Testamento. No parece complicado tener una justicia superior a la de ellos. Sin embargo, debemos tener en mente que existen otras veces cuando Jesús elogia a los fariseos por ciertas cosas que hicieron. Apartaban su vida entera para buscar la justicia con todas sus fuerzas. Su singular propósito era su búsqueda de la justicia. Cuando otros estaban visiblemente involucrados en buscar comercio, fama y fortuna, los fariseos tenían una devoción particular hacia la obediencia, la piedad y la justicia. En realidad, se autodenominaban fariseos porque eran los apartados o los separados, pero por supuesto, se preocupaban por las exhibiciones externas de justicia mientras descuidaban sus corazones y sus almas. Miremos por un momento varios de los cumplidos que Jesús les hizo a los fariseos, formulados a modos de amonestación. Primero, consideremos Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No cumplir con el diezmo había sido un pecado generalizado en Israel, pero los fariseos eran escrupulosos al respecto. Daban lo que la ley les exigía y mucho más, como Jesús mismo admitió. Lo que me resulta relevante es que, aunque para Jesús el diezmo era ciertamente parte de la ley, no lo consideró como el asunto de mayor peso. Afirmó que los fariseos eran tan escrupulosos que diezmaban su menta y su comino, pero que omitían cuestiones legales de mayor envergadura. Para él, la justicia y la misericordia son claramente más importantes que diezmar. Pero esto no significa que podamos compadecer delante de Dios en el día del juicio y justificarnos. Dios, sé que te robé el diezmo y la ofrenda. No te di el 10%, pero es que me preocupaban cosas más importantes. Estaba tan involucrado en trabajar por la justicia, en mostrar misericordia y en ser amoroso, que sencillamente se me pasó por alto esta obligación en particular. No, cuando Jesús habla de los asuntos de mayor y menor importancia de la ley, no quería señalar que las cuestiones menores fueran opcionales. La totalidad de la idea
es que esos fariseos, reprendidos por ser tan pecaminosos, al menos diezmaban. Como mínimo, hacían algo que el 96% del pueblo que profesa ser cristiano, regenerados, no hacen hoy. Los fariseos superaban al 96% de nosotros en justicia sobre ese punto. ¿No es así? A continuación considera las palabras de Jesús en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es evidente que los fariseos solo tenían un compromiso externo y superficial con el estudio de la palabra de Dios. No entendían la esencia del Evangelio. Se perdía el mensaje de las Escrituras que procuraban encontrar con diligencia, pero al menos las escudriñaban. Podrías señalar que lo hacían por motivos equivocados y es probable que tuvieras razón. Pero, ¿qué motivo correcto tenemos nosotros para justificar que no lo hacemos? Ellos hacían lo correcto por el motivo equivocado. Nosotros hacemos lo incorrecto por el motivo equivocado. Es como si ellos fueran más justos en este punto que muchos de nosotros hoy. Finalmente, considera el entusiasmo de los fariseos sobre el ayuno y la oración. En Lucas 5:33, las personas retaron a Jesús preguntando: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Podemos mostrarnos reacios ante su santurronería y su deseo de ser vistos por los hombres, pero al menos ellos oraban y ayunaban. ¿Acaso se dedicaban más que nosotros a estas disciplinas espirituales? Toda esta rigurosa disciplina de los fariseos en la búsqueda de la justicia está casi ausente entre nosotros. Cuando Jesús afirma que nuestra justicia tiene que ser superior a la de los fariseos, no nos está alentando a mantener el espíritu de la ley y olvidar la letra. Está declarando que la justicia auténtica hace todas estas cosas. La justicia auténtica hace lo correcto. Es adecuado escudriñar tu Biblia, pagar tus diezmos, ayunar y orar. Pero si tu corazón no está como es debido, tus obras externas no se consideran justas. A Dios le interesa tanto lo externo como lo interno. Jesús exige el fruto real de la justicia auténtica. Déjame compartir contigo la buena nueva. El prerequisito absoluto para que cualquiera entre en el reino de Dios es que la justicia de Cristo le sea imputada por fe. La doctrina de la justificación solo por la fe significa que la justificación solo es por Cristo. Él es nuestra justicia. Para todos los que depositaban su fe genuina y sinceramente en Cristo, Dios les imputa su justicia. Esto significa que, si Dios ha acreditado en nuestra cuenta la justicia de Jesús, tenemos una justicia que sobrepasa cualquier justicia con la que los escribas y los fariseos soñaron jamás. Jesús quiere que entendamos el evangelio de su justicia, disponible por la fe. Él mismo satisfizo la condición necesaria para nuestra entrada al reino de Dios. Con anterioridad, Jesús declaró en Mateo 5: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Mateo 5:17. Podría haber añadido: vine a cumplir la ley por ustedes. He tomado su lugar bajo la ley y he obedecido cada jota y cada tilde de esta. Cada mandamiento que el Padre le dio a Israel he cumplido. No para mi propio beneficio, no por mi propia redención, no por mi propia entrada al reino de Dios. Lo he hecho por ustedes. Esa justicia es la que deben poseer para entrar en el reino de mi Padre. La principal prioridad del cristiano es la búsqueda de la justicia. Quiero ser una persona justa, quiero hacer lo correcto, y esa justicia se define, en última instancia, por el carácter de Dios mismo. Este carácter es el que supuestamente debemos emular. En segundo lugar, el carácter de Dios queda definido para nosotros por sus mandamientos. Justicia significa obediencia a los mandatos divinos, hacer lo que Él nos pide. Actuamos como los fariseos cuando sustituimos las prioridades de Cristo por tradiciones de hombres.
En un sentido, es necesario que leamos la Biblia con nuevos ojos y que la escuchemos con nuevos oídos. No debemos sustituir los valores de Cristo por aquellos que infiltran desde la cultura en las que vivimos. Desvían nuestra mirada de las cosas que más le preocupan a Cristo. ¿Cuáles son, pues, las prioridades de Cristo? Jesús nos proporciona el resumen de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es el glaseado del pastel. Todo lo demás es un añadido. El término griego aquí para primero es protos y significa el primero por orden de prioridad, no solo en orden de temporalidad. La búsqueda del reino de Dios y su justicia está por encima de todo lo demás. A esto se nos ha llamado. Esta es la voluntad de Dios. Cuando las personas me preguntan ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo respondo, no sé si Él quiere que seas médico, abogado o comandante en jefe, pero una cosa puedo contestarte de forma dogmática, sin disculparme por ello. La voluntad de Dios es tu santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. La Biblia nos enseña que somos justificados por la fe verdadera en Jesucristo. Pero también entendemos que la santificación es lo que le sigue a la justificación. La santificación es un proceso que dura toda la vida, por el cual somos cambiados para ser hechos santos. Estamos creciendo en justicia. Nos estamos volviendo justos. En una ocasión, Martín Lutero comentó que la conversión no hace que la persona sea justa al instante. Ciertamente Dios nos imputa la justicia de Cristo en el momento de creer, pero también comienza a formar la justicia en nuestro interior. La santificación es como un medicamento curativo. Desde luego llevará a la persona a la plenitud de la salud, pero exige tiempo. No somos sanados del todo en el momento en que nacemos del Espíritu, pero poseemos dentro de nosotros el medicamento que efectuará, sin duda, esa cura en toda su plenitud. Si la transformación a la justicia de Cristo no se inicia de inmediato cuando profesas fe en Él, esto significa simple y llanamente que no tienes fe salvífica, genuina, porque esto es imposible sin llevar fruto. No me refiero a un fruto plenamente maduro, desde luego, sino un fruto que empieza a desarrollarse inmediatamente. La santificación no se inicia 5 años después de la justificación, comienza en el instante en que estamos en Cristo. En cuanto nos convertimos, somos una persona cambiada. Si la conversión es verdadera, no eres una persona perfeccionada, sino cambiada, y empiezas a presentar los frutos de la justicia. Esta justicia que comienza a demostrar no es, de ninguna manera, la base de tu justificación. No conlleva mérito alguno, solo la justicia de Cristo lo hace. Solo la justicia de Cristo te introducirá en el reino de Dios. Pero, si tienes fe verdadera, habrá una justicia real que emerge y se va desarrollando. ¿Te sorprendes algunas veces preguntándote si eres lo bastante justo para entrar en el reino de Dios? Si estás considerando tu propia justicia, no necesitas interrogarte más al respecto. Sentirás desesperación. Dios es un Dios justo y santo, y nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros por nuestras vidas, al final de los tiempos. Cuando comparezcamos delante de Dios, o bien lo haremos desnudos, confiando en nuestras propias obras y en nuestros propios trapos de inmundicia, o bien nos presentaremos vestidos de la justicia de Cristo que se concede a todos los que depositan verdaderamente su fe en Él. La peor necedad que podrías cometer jamás es suponer por un momento que puedes acudir a la presencia de un Dios santo basándote en tus propios actos, tu mérito, tus obras o tu propia justicia. La única justicia suficientemente santa para satisfacer las exigencias de la ley de Dios es la justicia de Cristo.
La única forma de poder tenerla es mediante la fe genuina.